Chile recibe helicópteros Black Hawk. Después de la ceremonia oficial de entrega, los primeros 3 helicópteros MH-60M Black Hawk destinados a la Fuerza Aérea de Chile han sido entregados. Un Antonov AN-124 llegó de Polonia en la Segunda Brigada Aérea Pudahuel el 22 de julio, llevando 3 de los 6 aviones ordenados por el fabricante PZL Mielec, una filial de Sikorsky. Cuando se hayan entregado los 6, la flota de MH-60M en servicio tendrá un total de 7 helicópteros. Estados Unidos busca aliviar sanciones a los clientes de exportación rusos. Ishanis Defense Industry, traducción Desarrollo y Defensa. El Senado de los Estados Unidos y el Comité de la Cámara de los Servicios Armados han propuesto una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, 2019 para aliviar las sanciones a los países que adquieran equipos de defensa de Rusia. Hane entiende que la medida tiene la intención de apoyar los esfuerzos de los Estados Unidos para construir asociaciones estratégicas en Asia-Pacífico. CAATSA firmó la ley de Estados Unidos en agosto de 2017 e impone sanciones contra Rusia, así como contra Irán y Corea del Norte. La sección 231 de CAATSA describe la imposición de sanciones a las personas que realicen transacciones con los sectores de inteligencia o defensa de Rusia. La enmienda propuesta de CAATSA no menciona ningún país en particular, pero Hane entiende que la modificación tiene como objetivo permitir que los Estados Unidos continúen estableciendo relaciones con India, Indonesia y Vietnam. Estos países son considerados aliados importantes por Washington, pero también tienen una fuerte tradición de adquirir equipo militar de Rusia. Según el Comité del Senado, la enmienda a la sección 231 de CAATSA proporcionará flexibilidad para que los socios estratégicos y aliados se alejen del uso de equipos militares rusos en equipos estadounidenses, mientras se asegura que los intereses de defensa y seguridad de los Estados Unidos permanezcan protegidos. Específicamente, el informe del comité establece que cualquier exención debe ser de interés para los Estados Unidos, y que la exención debe permitirse si el país contratante está tomando medidas, o está dispuesto a tomar medidas, para reducir sus inventarios de equipo de defensa ruso o si cooperan con los Estados Unidos en asuntos de seguridad, que son críticos para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Unir al mundo contra el terrorismo. El terrorismo es una amenaza mundial persistente y en evolución. Ningún país permanece inmune. La amenaza se extiende desde las tácticas rudimentarias de personas que actúan en solitario hasta complejos ataques coordinados y la terrible perspectiva de que los terroristas utilicen armas químicas, biológicas o radiactivas. Jefes de organismos antiterroristas nacionales y representantes de instituciones internacionales y de la sociedad civil examinarán la forma de mejorar la cooperación internacional y crear nuevas alianzas. La conferencia se centrará en 4 esferas fundamentales. En primer lugar, se examinará la forma en que los gobiernos, los organismos de seguridad y los órganos encargados de hacer cumplir la ley pueden mejorar el intercambio de información esencial y las estrategias para detectar redes terroristas, desarticularlas y entablar acciones judiciales contra ellas. En segundo lugar, se debatirá cómo las Naciones Unidas pueden intensificar su ayuda a los países de todo el mundo afectados por el terrorismo. En tercer lugar, se abordará la amenaza planteada por los combatientes terroristas extranjeros. Tras la derrota militar del Estado Islámico, en Siria e Irak, un gran número de esos mercenarios, que tienen motivaciones ideológicas, se está trasladando a otros escenarios de conflicto o está regresando a su país de origen, donde transmite sus conocimientos adquiridos en el campo de batalla, recluta a nuevos seguidores y planifica nuevos atentados. En cuarto lugar, está la intención de que la conferencia se dedique a estudiar la forma de prevenir el terrorismo y el extremismo violento. No basta con mejorar la seguridad. Tenemos que abordar las condiciones subyacentes que predisponen a las personas a estar influidas por ideologías tóxicas. El terrorismo es una amenaza transnacional que no puede ser disipada por un único gobierno u organización. Se necesita una respuesta multilateral concertada a nivel mundial, regional y nacional.
Es esencial fortalecer las estructuras e instituciones antiterroristas. Sin embargo, también debemos atacar las causas fundamentales promoviendo la educación, luchando contra el desempleo juvenil y afrontando la marginación. No hay causa ni reclamación que pueda servir de justificación al terrorismo. Sin embargo, solo podremos disminuir la amenaza poniendo fin a los conflictos, los abusos contra los derechos humanos, la pobreza y la exclusión que conducen a tantas personas al extremismo violento. La mayoría de los nuevos reclutas del terrorismo tiene entre 17 y 27 años. Debemos ofrecerles mejores perspectivas, tanto económicas como sociales. Además, debemos hacer que retrocedan la polarización, la xenofobia y el discurso de odio que están proliferando en todo el mundo. Recordemos también a las decenas de miles de personas que han muerto, resultado heridas o quedado traumatizadas a causa del terrorismo. Por último, el terrorismo y el extremismo violento tienen una profunda dimensión de género. Los terroristas siguen violando los derechos de las mujeres y las niñas mediante la violencia sexual, los secuestros y los matrimonios forzados, e impidiendo su libre circulación y su acceso a la educación. Es habitual que muchos de ellos inflijan malos tratos en sus hogares. Por ello, es urgente dar prioridad a los derechos, la participación y el liderazgo de las mujeres. Los grupos terroristas comparten una agenda basada en el autoritarismo, la misoginia y la intolerancia. Constituyen una afrenta a los valores comunes consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos la responsabilidad de unirnos para construir un mundo de paz y seguridad, dignidad y oportunidades para todas las personas, en todas partes, de modo que podamos eliminar el caldo de cultivo que necesitan los extremistas violentos para difundir sus ideologías de odio. Tras 17 años de bloqueo, Argentina le pedirá a Estados Unidos que levante las trabas a la importación de carne bovina. El ministro de Agroindustria Miguel Echeverri se reunirá con su par norteamericano Sonny Perdue y le solicitará reciprocidad comercial. En un nuevo capítulo de la pulseada comercial que libra la Argentina con los Estados Unidos, el gobierno reclamará al secretario de Agricultura norteamericano, Sonny Perdue, que defina en forma inmediata la apertura del mercado de su país para la carne argentina. Perdue llegará este viernes a Buenos Aires en el marco de la cumbre de secretarios de Agricultura del G20 y mantendrá una reunión privada con su par Miguel Echeverri, quien le pedirá que la administración de Donald Trump habilite cuanto antes una normativa para que Washington levante las trabas que desde marzo del 2001 hasta ahora impuso a la Argentina para el ingreso de carnes. Según confirmaron a Infobae fuentes calificadas del gobierno, Echeverri le pedirá a Perdue que haya una reciprocidad comercial en el ámbito de la agricultura entre Washington y Buenos Aires, teniendo en cuenta que en abril pasado la administración de Mauricio Macri aprobó el ingreso de carne de cerdo proveniente de los Estados Unidos por primera vez desde 1992. Estados Unidos elogió esta decisión aunque aún espera que se concrete en los hechos ya que faltan avales del SENASA. Cabe tener en cuenta que en el 2017 Argentina exportó al mundo carne bovina por un total de $1.296 millones, llegando a más de 50 destinos y teniendo un potencial de crecimiento de $1.020 millones. El reclamo de la Argentina a Estados Unidos está basado en el principio de reciprocidad comercial ya que en abril pasado Macri dio un gesto de apertura a Trump y avaló el ingreso de carne de cerdo que había estado bloqueada durante 26 años en la Argentina. El ejército de Uruguay recibe camiones Ural 4320. El ejército uruguayo recibió una partida de nuevos camiones pesados 6x6 Ural 4320, de fabricación rusa. Un total de 5 vehículos fueron recibidos por efectivos del ejército uruguayo y desplegados bajo mandato de las Naciones Unidas directamente en la base del batallón cuarto en la ciudad de Goma, República Democrática de Congo. Los camiones reemplazan a otros vehículos que ya han cumplido su vida útil. Los camiones Ural son los medios del transporte pesado del ejército uruguayo, contando con numerosas unidades.
El citado camión táctico multipropósito 6x6 Ural 4320 entró en servicio en el ejército soviético en 1976 y todavía se produce en la planta Ural AZ de Mias en Rusia. Fue un desarrollo del Ural 375D con un motor diésel de 8 cilindros mucho más potente, que no solo le proporcionó mayor velocidad, sino que incrementó su radio de acción y carga útil. Está equipado con un motor diésel V8 Jams 238M2, enfriado por líquido, capaz de proporcionar una potencia de 240 HP a 2600 RPM. Está acoplado a una caja de cambios manual de 5 velocidades y de 2 velocidades en reversa, y cada uno cuenta con un mecanismo de caja de transferencia para el traspaso de fuerza al conjunto tractor trasero. Tiene una velocidad máxima de 120 km por hora con una autonomía de 800 km y una capacidad de vadeo de 1,7 metros. La versión básica de transporte tiene una capacidad de carga de 7 toneladas o 27 soldados completamente equipados. El chasis, incluida su cabina, soportan cargas desde 6 hasta las 12 toneladas. El Ural 4320 es fácil de reparar y mantener. Mauricio Macri cancela proyectos del INVAP firmados durante el kirchnerismo. El gobierno de Mauricio Macri no sostendrá los proyectos firmados durante el kirchnerismo con el Centro Tecnológico INVAP, Investigaciones Aplicadas, por cerca de $1.000 millones, según reconoció el propio mandatario el viernes pasado durante una corta estadía en Bariloche. El presidente espera que la empresa de alta tecnología encuentre clientes en el extranjero y deje de depender de los convenios, que en su mayor porcentaje son con dependencias del país, según hizo entender. Por otra parte, el Estado Nacional mantendría una deuda de 1.400 millones de pesos con el Centro de Desarrollo Tecnológico INVAP de Bariloche, según trascendió. El saldo correspondería a diversos proyectos concluidos entre 2017 y 2018. Los dineros aún no pagados corresponderían a la construcción de satélites y antenas para vigilancia. El viernes pasado el presidente Macri estuvo 4 horas en la localidad con el propósito de reunirse con empresarios turísticos y funcionarios de Río Negro. En ese marco dejó en claro que no hay plata para los contratos que el INVAP firmó en el gobierno de Cristina Kirchner. Confío en la capacidad técnica del INVAP, pero los contratos que tenía la nación previstos con INVAP eran de la época de la magia y la plata no está, reconoció el mandatario. De acuerdo a información de la empresa, en el último ejercicio tuvo ventas por 3.261 millones de pesos. El 80% de estos contratos correspondieron al mercado local, Estado mayormente, y el 20% a exportaciones. Además tenía pautados acuerdos a futuro por $988 millones. El 48% estaban destinados al sector espacial y necesidades del gobierno nacional. Más del 70% corresponderían a acuerdos de provisión de tecnología con el Estado Nacional. Soy el primer fanático del INVAP, señaló el presidente durante su visita a Bariloche. Me puse la licitación del reactor para Holanda al hombro y la batallé hasta que se la conseguimos al INVAP. Confío en la capacidad técnica del INVAP, pero los contratos que tenía la nación previstos con INVAP eran de la época de la magia y la plata no está, agregó. Tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando para ayudarles a vender equipos para medicina nuclear, como estamos haciendo con Bolivia y con otros países. Y en cada iniciativa donde podamos apostar y apoyar la creatividad y la capacidad técnica del INVAP, ahí estamos porque queremos exportar trabajo argentino en todos los campos, concluyó. Van a saturar con 12.000 policías los puntos más calientes del Gran Buenos Aires. Habrá operativos sorpresa en los 27 partidos del conurbano más la ciudad de La Plata. Algunas veces tiene efectividad y otras no, pero siempre es una señal política. Más de 12.000 policías bonaerenses van a volver a saturar los puntos más calientes del conurbano para mostrar acción allí donde los delitos que más sufre la gente de a pie están volviendo a golpear fuerte. Primero y principal, los motochorros, en todas sus variantes. El de la inseguridad es el último umbral sobre el que se plantan en algunos de los distritos principales.
Si el semestre va a ser durísimo, como admite el propio gobierno, por lo menos que no aumenten los robos, o que la gente vea que estamos haciendo algo, argumentan desde esa vereda. Está claro que cuando aumenta el problema social aumenta primero la violencia intrafamiliar, luego el consumo de drogas y finalmente la inseguridad. Esta es la cadena que otro intendente veterano del Gran Buenos Aires ve que se cumple en cada crisis. Estos pasos son siempre así, de manual. En la provincia salieron a atender los argumentos con el armado de esos operativos de saturación que se anunciarán en las próximas horas. Si funcionan luego del mes de prueba, continuarán, aunque cambiando de destino todo el tiempo. Controlan a los policías con cámaras ocultas y operativos simulados. Personal del Ministerio de Seguridad organiza procedimientos falsos para verificar el comportamiento y la capacitación de las fuerzas de seguridad federales. Un aviso anónimo había dado el dato del inminente intercambio de un cargamento de drogas en una estación de servicio en la Ruta Nacional 12. Algo normal para quienes reciben esos alertas que, en general, son emitidos por quienes quedaron afuera del negocio. El primer grupo de la Policía Federal que llegó al lugar se topó con la mochila señalada en el mensaje. Esa información fue correcta y la posterior acción de los policías también fue la esperada. Se pidieron refuerzos, se convocó a testigos antes de abrir el bulto y se dio aviso al juzgado. Los efectivos no sabían que, en realidad, estaban frente a una prueba, una evaluación de su actuación. El único que se dio cuenta de que algo no estaba bien fue el perro antidrogas, que no reaccionaba ante el falso cargamento. Cerca, monitoreaba la situación personal de la Dirección de Integridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cada movimiento policial quedó filmado. Con cámaras ocultas y operativos simulados, se controla tanto la integridad como la eficacia de los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Decidimos tener un verdadero sistema de control de las fuerzas federales. Es un modelo utilizado por las policías británica, chilena y de Nueva York, y lo adaptamos a la realidad de fuerzas que no actúan solo en ambientes urbanos. Por un lado determinamos la integridad, y por otra parte verificamos las necesidades de capacitación, explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar los operativos, que empezaron en mayo pasado. La idea es que las fuerzas no sepan cuando están frente a un operativo falso o a uno real. De esa manera asumirán que siempre se los está observando, agregó la ministra, acompañada por Damián Arabia, responsable de la Dirección de Integridad. Por el momento no se detectaron actos de corrupción frente a las tentaciones ofrecidas en esos procedimientos falsos, pero sí se decidió reforzar el entrenamiento de algunos agentes que quedaron expuestos con errores en las intervenciones monitoreadas. El primer paso no es punitivo, sino que se busca mejorar la capacidad de la gente para que no repita la falla, explicó Bullrich. Una situación de esa característica se advirtió en el Aeroparque Metropolitano, donde el personal del Ministerio de Seguridad logró pasar por el escáner de la zona de embarque un bolso con una abundante cantidad de dólares sin que los agentes de la PSA decidieran, al menos, inspeccionar ese equipaje. Una circunstancia similar se vivió en un paso alejado de frontera, donde no llamó la atención un sospechoso que buscaba abordar una lancha rumbo a Paraguay y exhibía visiblemente actitudes poco claras, como haber recibido una mochila delante de los uniformados. En esos dos casos se decidió aumentar el entrenamiento de los agentes involucrados. Los jueces están en conocimiento de que en algún momento puede realizarse una prueba en su jurisdicción, pero aún tenemos que terminar de armar un protocolo, comentó Bullrich antes de explicar que el falso operativo en el Ruta 12 casi termina con el arresto del personal de su ministerio. Es que los agentes de la Policía Federal finalmente detectaron la cámara oculta en un neumático y el jefe de la brigada quiso detener a los investigadores internos hasta que alguna autoridad judicial le informara efectivamente qué pasaba. ¿Cuáles serán los temas que tratará Mauricio Macri con sus pares de Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica? El presidente Mauricio Macri viajará hoy a Sudáfrica para participar allí de la cumbre de jefes de Estado del denominado Grupo BRICS y mantendrá reuniones bilaterales con sus pares de Rusia, Brasil, China, India y el anfitrión sudafricano.
Macri viaja a la cumbre de los BRICS en calidad de presidente del G20, con la clara intención de recoger en ese encuentro las propuestas e inquietudes que ese grupo de países emergentes pueda tener para la reunión de jefes de Estado que en noviembre se hará en Argentina. Hay una agenda compartida por la comunidad internacional a la que debemos sumar los problemas que también quieran instalar aquellos países que no forman parte del G20. El encuentro a solas con Vladimir Putin permitirá a Macri limar asperezas y despejar todo tipo de dudas que había respecto a eventuales fricciones con Moscú por el acercamiento de Argentina a Estados Unidos. A la vez, se mencionó la necesidad de profundizar los vínculos comerciales con Rusia para elevar el flujo de envío de alimentos. El encuentro de Macri con su par chino Xi Jinping servirá para acercar posiciones en relación a las inversiones de Beijing en la Argentina. En noviembre, el presidente de China realizará una visita oficial a la Argentina en el marco del G20 y se espera que allí se firme un acuerdo por la construcción de una planta de energía nuclear en el 2022 en Argentina. Sobre este y otros temas de relaciones comerciales se tratará la reunión de Macri con Xi Jinping. El encuentro del presidente argentino con su par de Brasil, Michel Temer, apunta a fortalecer los altibajos que viene sufriendo el Mercosur y se abordará también una solución a la estancada negociación con la Unión Europea por un acuerdo de libre comercio. Se espera que en la reunión a solas con el primer ministro de India, Narendra Modi, se logre alcanzar un acuerdo en materia de importación de fármacos y un mayor potencial de inversiones indias en materia de informática tal como quieren las autoridades de Nueva Delhi. En tanto, la reunión de Macri con su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, estará centrada a estrechar lazos entre el Mercosur y los BRICS, aunque no se espera de ello la apuesta a un acuerdo de libre comercio ni nada similar. En resumen, Macri viaja a los BRICS, con el foco puesto en exportar más alimentos. El mandatario se reunirá con Xi Jinping y Putin, en busca de atraer inversiones, para obras y desarrollo ferroviario. Además, pretende producir aviones para Sudáfrica. También, Macri en busca de agregar valor, Macri tratará de reforzar puentes para colocar harina de soja en China, así como tener acceso a las zonas francas en ese país. El jefe de Estado se reunirá con su par, Xi Jinping, con quien quiere avanzar en mayor conectividad de vuelos, así Aerolíneas Argentinas podría conectar con Beijing. Además, el gobierno espera poder atraer inversiones rusas en la red ferroviaria, en línea con el acuerdo que firmó Trenes Argentinos con la compañía Transmashholding. Asimismo, Macri firmará un acuerdo con su par sudafricano, Cyril Ramaphosa, para que la empresa nacional Fadea produzca y comercialice aviones Pampa en colaboración con el grupo Paramount de Sudáfrica. Además, buscará que el anfitrión lo introduzca ante otros líderes de la región, en su primera visita al continente africano. Asimismo, hay expectativas en la reunión que solicitó el primer ministro Narendra Modi. En Casa Rosada resaltan que India es comercialmente complementaria para Argentina y tiene una población de 1.300 millones de personas. Con Michel Temer, hablarán sobre el acuerdo con la Unión Europea, que hasta el momento no logra avanzar. Avanza la licitación para modernizar y electrificar el tren San Martín. Se abrieron los sobres con las ofertas. Participaron 8 empresas locales y 7 extranjeras. Se trata de una inversión de $500 millones. El plan de modernización y electrificación del ferrocarril San Martín tuvo este lunes un importante avance con la apertura de las ofertas a la licitación internacional. Con una inversión de $500 millones, el tren San Martín, que hoy es diésel, será eléctrico, con coche 0 km con aire acondicionado, frenado automático, vías 100% renovadas y nuevo señalamiento. También se construirá un nuevo taller para reparación de trenes en Santos Lugares. Estiman que la obra, que se completará en 4 años, generará 10.000 empleos. Según informó el Ministerio de Transporte, el gobierno ya lanzó una compra para 1.500 coches eléctricos. Se trataría de la mayor adquisición en la historia argentina de material rodante para el AMBA, con una inversión superior a los $2.000 millones. Un 20% de los componentes se fabricará en el país.
Los nuevos trenes eléctricos de trocha ancha tendrán wifi, aire acondicionado, puertas y frenos automáticos y cámaras de seguridad. La modernización permitirá optimizar el funcionamiento de la línea y se ahorrarán 22 minutos entre las estaciones cabeceras, pasará de 1 hora y media a 68 minutos. La frecuencia de los trenes bajará de 18 a 9 minutos. Tras la apertura de sobres, la adjudicación de la obra está prevista en 2019, junto con el posterior inicio de la obra, previsto también durante el segundo semestre del año que viene. Este proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno potenció la seguridad de todas las centrales nucleares de la Argentina. El Ministerio de Seguridad y el de Energía crearon un grupo especial de 400 gendarmes capacitados para dar protección especial a 6 centros atómicos. Los militares no formarán parte de este programa. Unos 400 efectivos de Gendarmería Nacional especialmente capacitados, sumado al aporte que brindó una unidad de seguridad de Estados Unidos y el desarrollo de un centro de entrenamiento monitoreado en el sur, forman parte del programa que preparó el gobierno para proteger todas las centrales y complejos de energía nuclear de la Argentina. El ambicioso plan de protección de los denominados objetivos críticos nucleares del país fue diseñado por el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Energía Nuclear del Ministerio de Energía. Pero ahora cobra mayor relevancia ya que este plan va en línea con la reestructuración de las Fuerzas Armadas que anunció ayer el presidente Mauricio Macri. Los militares se abocarán a la protección de los objetivos estratégicos y de esta manera el Ministerio de Seguridad liberará a unos 300 gendarmes que hoy cuidan las hidroeléctricas, los radares y los edificios claves del Estado. Pero las centrales nucleares seguirán estando bajo custodia de un equipo especial de la Gendarmería Nacional en coordinación con el Ministerio de Energía. En la protección de objetivos estratégicos el Ministerio de Defensa incluirá como criterio para el planeamiento estratégico militar el adiestramiento y la adquisición de bienes para la custodia y protección de objetivos estratégicos. En el caso de las centrales nucleares, según confiaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, hasta ahora no había un plan de protección específico para los objetivos nucleares y el gobierno decidió dar impulso a este proyecto que contempla el resguardo de al menos 6 centros de energía nuclear distribuidos en todo el país. Estos son: todo el polo de la central de Atucha con el centro Carén, el sitio Embalse, los 3 centros de atómicos de Bariloche, el complejo de Pilcanillegui y las centrales de Ezeiza. Así, la denominada Unidad de Protección Nuclear apunta a la protección de las instalaciones y aplicaciones nucleares y radiológicas de los potenciales usos maliciosos de la tecnología nuclear. El gobierno ha entendido que la amenaza del terrorismo es global, y que no existe ninguna región del mundo que esté aislada y protegida de algún acto terrorista, y que por lo tanto, en tanto país nuclear, debe continuar desarrollando y profundizando sus capacidades en seguridad física nuclear, expresó a Infobae un funcionario de la Casa Rosada. ¿Cuáles son los riesgos que pueden tener estas centrales nucleares?, preguntó Infobae a un funcionario del gobierno que trabaja en el tema. Hay riesgos de accidentes, de eventuales ataques de grupos extremistas o de organizaciones ecológicas, respondió. Entre el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y la Subsecretaría de Energía Nuclear dirigida por Julián Gadano, se coordinaron una gran cantidad de acciones que apuntan al desarrollo de las capacidades nacionales en materia de seguridad física nuclear. En este sentido, en los 2 años y medio de gestión de Macri, se hicieron más de 25 capacitaciones, talleres y workshops, entrenando a más de 600 personas, en materia de seguridad física nuclear. A la vez, se capacitó a personal civil y policial en temas de detección radiológica, forénsica nuclear, cultura de la seguridad física nuclear, ciberseguridad, mitigación de enemigos internos, protección de instalaciones fijas, seguridad durante el transporte de materiales nucleares y radioactivos, movimientos tácticos avanzados para la protección de instalaciones nucleares, entre otros.
Lo novedoso es que, también pudo saber Infobae que la Subsecretaría Nuclear, en colaboración con los Estados Unidos, está desarrollando un centro de excelencia para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad asignada a instalaciones nucleares en materia de seguridad física nuclear. Este centro, que contempla un espacio de unas 7.000 hectáreas en total, brindará capacitación específica en materia nuclear a las fuerzas de seguridad, tanto a nivel de seguridad radiológica como de entrenamiento avanzado y específico para la protección de estos activos críticos. Según confirmaron fuentes del gobierno, este centro de adiestramiento se ubica en una provincia de la Patagonia y será también regional, buscando capacitar y entrenar a las fuerzas de seguridad de los países de la región en materia de seguridad física nuclear. La financiación de las Fuerzas Armadas de Chile mediante la Ley del Cobre se acerca a su fin. El ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, anunció que el Ejecutivo presentará en los próximos días una indicación para poner fin al financiamiento de las Fuerzas Armadas mediante la Ley del Cobre. Definitivamente en los próximos días vamos a presentar una indicación que pone término a una parte del financiamiento de las Fuerzas Armadas con la Ley del Cobre. Es decir, no va a haber financiamiento de las Fuerzas Armadas con la Ley del Cobre, va a ser un sistema de financiamiento distinto que requiere de un ampliar acuerdo nacional, para lo cual se va a presentar una indicación al proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados durante el anterior gobierno del presidente Piñera y que se va a discutir en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Hacienda, en la Sala del Senado y que es un cambio radical en el mecanismo de financiamiento y que tiene 3 principios. Que el presupuesto se discute en un periodo de plurianualidad para garantizar inversiones en las Fuerzas Armadas que puedan realizarse con certeza y no con incertidumbre. En segundo lugar, que existan recursos garantizados que permitan un mínimo para que la defensa en Chile pueda ser moderna y operar, y un fondo de contingencia, aseguró. La declaración la efectuó en el marco de una reunión el que el secretario de Estado sostuvo con 7 ex titulares de defensa para abordar la discusión en torno al reemplazo del actual sistema de financiamiento de las compras militares de las Fuerzas Armadas, que se rige por la denominada Ley del Cobre. El ministro Espina indicó que el encuentro es una demostración más allá de las diferencias políticas que podemos tener en otras materias, en lo que se trata de defensa, Chile tiene la imperiosa necesidad de abordarla como una materia de Estado, y así lo han expresado los 7 exministros de defensa que estuvieron presentes, en el sentido que ellos están decididos, y se lo agradecemos en nombre del presidente Piñera infinitamente. Del mismo modo, agregó que los exministros también respaldaron la modernización de la carrera militar, el Estatuto Antártico y otros temas, por los que continuarán trabajando en el futuro. A partir de octubre, Argentina le exportará gas a Chile. Luego de una reunión entre las máximas autoridades de las carteras energéticas de Argentina y Chile, el intercambio entre ambos países había comenzado con un envío chileno. Ahora empezarán los aportes desde el lado argentino, con un envío de gas natural de Vaca Muerta. A partir del encuentro entre la ministra de Energía chilena, Susana Jiménez, y su par argentino, Javier Iguacel, se dieron los primeros pasos del protocolo de acuerdos de exportación, importación, comercialización y transporte de energía eléctrica y gas natural. En octubre, señalaron desde el Ministerio de Energía, será el inicio de las exportaciones de gas natural no convencional que se produce en el yacimiento ubicado en Neuquén. El protocolo permite operaciones internacionales de energía eléctrica y gas natural entre ambos países, sin que sea necesario realizar una compensación o devolución del recurso energético, como sucedía antes. Hoy reafirmamos el compromiso argentino de intercambio energético con nuestro país hermano de Chile y con la región. Estamos avanzando en nuestro objetivo de volver a ser exportadores de gas y petróleo. En octubre vamos a volver a exportar gas a Chile luego de 11 años, destacó Iguacel luego de la reunión. Previamente, un envío de gas chileno a la Argentina había sido acordado para principios de julio, para abastecer las necesidades de combustible líquido para generación eléctrica. En aquel momento, desde Energía explicaron que esa exportación luego sería compensada con un envío de gas a Chile durante enero, cuando la demanda local baja.
La expectativa del gobierno, reiterado por el presidente en el aniversario de la Bolsa de Comercio, es que Vaca Muerta sea una de las columnas energéticas del país, que permitirá un mayor nivel de independencia energética, e incluso podría volver a convertir al país en un exportador neto dentro de los próximos 3 años.